Bienvenidos a Multideporte. Bueno, pues en esta ocasión no vamos a hablar de un club deportivo ni vamos a hablar con un deportista en ninguna disciplina, sino que vamos a hablar con una persona que lleva pues casi 50 años vinculada al mundo del deporte, a través de la cámara, a través del objetivo, pero tanto es así la experiencia que le ha dado para trabajar en prensa escrita, para aparecer también en televisión y para también mantener unas colaboraciones en radio. Es decir, esto es como el ejército, por tierra, mar y aire, pues en este caso escrito, audiovisual y también radiofónico. Hablamos a continuación con José Luis Fierros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. González por parte de padre. González por parte de padre. Entonces, José Luis González Fierros, para no dejarnos nada atrás, también conocido para algunos como Pepe, para otros como José Luis, para otros como Fierros y para otros como Maestro. Yo creo que ya no puede haber más formas de dirigirse a José Luis Fierros. Lo de maestro es una palabra que a mí siempre me gustó. Yo fui profesor durante 40 años de los dominicos y allí tienen la costumbre de llamarle profe. Sí. Y yo decía, ¿cómo que profe? No, yo soy maestro escuela. Claro. ¿No? Entonces, este Chisco, con el que estoy colaborando en Onda Cero ya hace, no sé, 15 o 20 años, no lo sé, pues empezó a hacer un programa... Sí, una sección. Sí, una sección los miércoles donde hablamos del fútbol modesto. Bueno, modesto y un poquitín más, porque yo siempre dije que el techo mío era la tercera división en el fútbol, ¿eh? Sí. Pero hablamos de la segunda red, antes era la segunda división B, y bueno, pues... empezó a decir el maestro Fierros. Entonces la gente ya cuando paso por la calle, la gente que es de fútbol y tal, dice adiós maestro, hasta luego maestro y tal. Y al principio a mí me chocaba un poco, pero bueno, ahora ya estoy totalmente identificado con ello. Qué bueno. Son casi 50 años, ¿no? Con la cámara al hombro. Bueno, yo empecé en esto del fútbol cuando ingresé en el colegio en el año 1971, al poco tiempo los profesores fundamos un equipo de fútbol. Sí. Bueno, no era el colegio, eran una serie de profesores que compramos unos terrenos en San Cucao de Llanera nosotros y nosotros hicimos dos campos de fútbol y entonces hicimos equipos, alevín, infantil y juvenil, que eran las categorías que había entonces. Fue rápida la ciudad deportiva. Entonces, sí, bueno, nada, implicamos a mucha gente, se implicó mucho la gente de San Cucao con nosotros también y pasaba mucho por allí. Y bueno, pues funcionaba también un poquitín el bar y hacíamos allí partidos e incluso por semana que íbamos a trabajar pues íbamos con los hijos y las mujeres y tal. Y ellos pasaban el rato por allí en la finca aquella y llegamos a hacer dos campos de fútbol. Yo empecé entonces entrenando al equipo alevín y de mi mano empezó a jugar al fútbol, por ejemplo, Evia, que jugó en el Real Oviedo. Y después entrené también un año que hubo una categoría que era prejuvenil. Y bueno, pues después, pues casualidades de la vida, un año por las fiestas del colegio, fueron a jugar los de la Boda Asturias, porque uno tenía un hijo en el colegio, o más de uno, tenía hijos en el colegio y por la fiesta del colegio fueron a jugar contra los profesores. Entonces yo, que estaba entrenando al alevín del Santo Domingo, le dije a Joaquín Manasé, dije, oye, no ponéis nada de este fútbol, ni resultados, ni horarios de partido, ni nada. Y eso es muy difícil, ¿quién hace eso? No sé, no hay gente. Y ya, no sé, se le encendió un poquitín la bombilla y dice, oye, tú que haces fotos, tú que pues llevas un equipo y tal, podías mandar una colaboración un día a la semana, por ejemplo, un día que es bueno para el periódico, los miércoles, por ejemplo, porque entonces el periódico no salía los lunes, salía la hoja de lunes, con la cual también colaboré durante algún tiempo con José Vélez y demás. Y bueno, pues empecé pues trabajando gratis. Es decir, yo pasaba por delante de la Boda Asturias, dejaba un papel escrito y dejaba unas fotos de un chaval que destacaba, un equipín o lo que fuese. Y comentaba los partidos que había habido la semana anterior y los que iba a ver el fin de semana siguiente. Y entonces un día ya me dijeron, oye, tenemos que hablar contigo, ¿por qué no te haces cargo tú de la División de Honor Juvenil? Que entonces no era División de Honor, era Liga Nacional Juvenil y aquí venían a jugar el Real Madrid de las Heras y de toda esta gente, Iván de la Peña en el Barcelona, qué sé yo. Y entonces empecé. Y entonces fue cuando empecé a cobrar unas perrucas ahí en la Boda Asturias. Entonces fue cuando me propusieron ya hacer algo en tercera división y hacía el partido de la jornada en tercera división.
Y como en el colegio pues había equipo de hockey, pues iba a los partidos de hockey y hacía unas fotos y hacía la crónica. Y entonces hice mucho hockey. Después ya me metí mucho más en el periódico y entonces ya coordinaba todo desde la tercera o segunda B para abajo. También yo coordinaba un poquitín en el periódico. Y en el periódico estuve desde 1979 hasta que cerró el periódico en el 2011, me parece que fue, o 2012. 2012 me parece que fue, 2012. Que además me pilló una época muy mala, porque los últimos meses la verdad es que trabajé muy poco, porque fue cuando mi hijo mayor enfermó, falleció tristemente después en el mes de noviembre, con 37 años, y aquello fue una cosa que me marcó muchísimo. Y fue cuando me propusieron yo en el periódico La Voz de Asturias hice vueltas ciclistas por ahí, con fotos, los valles mineros, etapas de la Vuelta a España, reportajes al Tarango, a qué sé yo, al Chava Jiménez cuando vino al Angliru a inspeccionarlo y demás. Hice mucho atletismo también, una cosa que siempre me gustó mucho, el atletismo. Incluso llevé un equipo de atletismo en el colegio durante algún tiempo. Y bueno, cerró el colegio, el periódico. Yo creí que aquello iba a terminar. Yo me jubilé en el colegio en el 2011, con 40 años allí trabajando en él, y creí que iba a terminar y me llamaron estaba colaborando ya entonces con Onda Cero, pero me llamaron los de Fútbol Asturiano, Guillermo Bañó, y me dio la oportunidad de seguir haciendo lo que me gustaba. Claro. Andar por los campos de fútbol, hablar con la gente y hacer fotos e incluso crónicas y demás. Bueno, y esa es mi historia. Una historia que me ha dado para muchas cosas, para tener muchos amigos. Yo creo que tuve hacia 4.000 alumnos en el colegio. Bueno, yo empecé en la enseñanza, empecé en el año 60. Bueno, yo fui a la Mili en el 69, me licencié en el 70. Y empecé, antes de ir a la Mili, estuve dando clase en el barrio de la Luz, cuando todavía no había grupo escolar y dábamos clase en bajos. Y después, cuando vine a la Mili, estuve unos meses en la Gesta, sustituyendo a un compañero que precisamente estaba en la Mili, pero se dio de alta otro que estaba por enfermedad. Entonces fui a la inspección, a la delegación de educación y marché para Naraval, en Tineo. Ahí estuve una temporadina. Y después estuve en Traspandonsiero y después fue casualidades de la vida. Un alumno que había tenido me dijo, de parte de una maestra que estaba en Posada de Llanera y que tenía los hijos en el colegio, que si quería ir a dar clase a los dominicos, que fuese allí preguntando por el padre José Luis. Yo había estudiado en el Loyola y, curiosamente, el mismo día que firmé el contrato con él para ir a dar clase a los dominicos, me llamaron de Loyola para ir a dar clase. Y claro, yo siempre fui una persona de palabra y yo ya había firmado el contrato y le dije, pues mira, me hubiese gustado volver al colegio donde había estado de alumno a dar clase. Además me quedaba muy cerca, yo siempre viví en la ciudad de Naranco. Y bueno, entré en el colegio, estuve como 9 años dando clase en quinto de GB, después pasé a dar clase en sexto, séptimo y octavo, ya especializándome un poco en lo que me gustaba, que son las matemáticas, porque la gente cuando me veía en el campo de fútbol y sabía que era maestro y tal, creía que yo daba educación física, una cosa así, estaba muy ligado al deporte y creían que daba... No, yo daba matemáticas, ciencias, física y química. Es decir, que... Entonces estuve dando clase en sexto, séptimo y octavo hasta que terminó la GB y entonces terminé dando clase en primero y en segundo de la ESO, matemáticas y ciencias. Claro, esto me recuerda un señor que conocí, muy querido por nosotros, el profesor Fidalgo, que venía en la anterior etapa, y decía él que para mantener la atención del alumno, que muchas veces él ponía un problema de matemáticas y decía: si en el minuto 12 de partido el jugador Cristiano Ronaldo golpea el esférico con una fuerza de no sé cuántos newtons, el esférico recorre una distancia de tantos metros, una velocidad de tanto, ¿a qué velocidad debe de ir el jugador Higuaín si quiere alcanzar dicho esférico? Y que ese enunciado del problema motivaba al alumno, más que si un cuerpo se desplaza a una velocidad tal. ¿Eso es así? Sí, es cierto. La motivación es fundamental. Hablar de algo que les interese a los alumnos es primordial. Es decir, no encasillarse. Yo tengo muchas anécdotas.
las matemáticas, pues siempre fue un poquitín el coco, la cosa. Sí, pero yo creo que estaba porque o no se había tenido un buen profesor de matemáticas o no le prestabas atención y porque encima tú estudias historia o geografía y tal, un día estudias el Duero, otro el día el Miño, otro el Tajo y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero en matemáticas unas veces diste las ecuaciones del primer grado y cuando vas a dar el segundo, si no sabes el primer grado, no haces nada. No puedes hacer nada, ¿eh? Claro, Y ya no te digo nada si después vienen bicuadradas o irracionales o cosas de esas. Bueno, total, que yo recuerdo que había mucha gente que venía a la tutoría y me decía, no, es que el hijo mío es como yo, o como mi marido, nunca se nos dieron bien las matemáticas. Dije, no, cuidado, no se nos dieron bien las matemáticas, es que a lo mejor no tuvieron una persona que les motivase, que les hiciese conocer las matemáticas. Y yo tuve la suerte de tener, de niño, de bastante niño, dos profesores que me marcaron mucho en las matemáticas, que fueron don Enrique Echevarría, cuando vivía en Cangas de Onís, que me dio clase en primero y en segundo de la ESO, él había escrito el libro, y es abuelo, era de ese chico que mataron, que fue en París, o una cosa así, uno del patinate, o en Londres, exactamente, sí, era abuelo de él. Sí, anda. Y después, en el Loyola, don Jesús Espías. Jesús Espías era un fenómeno. Creo que era duro, ¿eh? Pero era un fenómeno. Dicen que era duro. Era un fenómeno. Era salir a la pizarra y salir a la pizarra y salir a la pizarra y quemar problemas y los tipificaba de móviles, de grifos, de no sé qué, de esto, de lo otro y tal, y los tipificaba. Y yo seguí un poquitín la línea también de Jesús Espías porque yo en el colegio, por ejemplo, cuando daba ciencias, los alumnos tenían una libreta, por una parte estaban las fórmulas y por otra parte estaban los enunciados y las leyes y tal. Entonces, eso había que relacionar uno con otro. Y en matemáticas hacía lo mismo, tipificaba los problemas de edades, de grifos, de no sé qué. Y entonces yo ponía el mismo examen en los dos o los tres grupos que hacía. Sí. Pero, por ejemplo, uno lo ponía con grifos y el otro ponía con obreros. El examen era el mismo. Era el mismo. Sí. Era el mismo. Sí. Dos obreros trabajando juntos, hacen una tarea, no sé cuántos días. ¿Cuándo lo harían por separado, sabiendo? Yo decía, dos grifos manando juntos, llenan un depósito. Exacto. En tantos. Claro. Entonces, el problema era el mismo. Sí. Y además, siempre tuve una cosa, que siempre les daba, 2 días antes del examen, 2 clases antes, les ponía un modelo de control. Y les decía, el examen va a ser una ecuación de primer grado sin denominadores, una ecuación de primer grado con denominadores, una ecuación de tal, un sistema de ecuaciones con 2 incógnitas, no sé qué, un problema de este tipo, otro problema de lo otro y tal. Y entonces, el día antes, la clase antes del examen, ese modelo que yo les daba, se resolvía. Lo resolvíamos en la pizarra. ¿Era el partidillo de los jueves? Sí, era el partidillo de los jueves. Y aparte de eso, tenía un sistema que los alumnos todavía me lo recuerdan ahora. Hay un grupo de ellos con los que también todos los meses de noviembre voy a cenar con ellos y demás, y siempre me lo recuerdan. Si hoy estamos a 16, el primero que salía a la pizarra era el número 16. Ah, claro. Y el segundo era el 6 y el tercero el 26. Y algunos años que hubo 36 y estuve hasta 48 alumnos en alguna clase, pues salía el 36. Si ya no había 46, entonces sumaba 3 y 6, 9. Entonces ellos sabían siempre el día que iban a salir a la pizarra. Claro. No tenían disculpa para no prepararlo. Ahí está. Entonces, bueno, lo que me decías antes de los trucos, las cosas esas que se hacen los profesores, pues... Y Fierros, digo yo, eso todos los días, todos los años, porque era de lunes a viernes en el colegio, sábado y domingo a los campos de fútbol. No, pero no, lunes, primero era así, pero después fue en el colegio hasta las 5 de la tarde, el día que tenías visitas, y después al periódico. Y entonces yo cuando llegaba a casa todos los días, eran las 10:30 de la noche, las 11, los sábados a las 12:30 a la 1 y los domingos igual. Pero era no parar. Sí, bueno, pero son dos actividades completamente distintas. Yo siempre tuve compañeros en el colegio que aquello, claro, era su trabajo. Para mí era un hobby. Claro. Era completamente distinto. Claro. Era desconectar. Porque yo antes de estar en los medios informativos, yo daba clases en el colegio y daba clases particulares en casa. Ah, claro. Pero cuando llegó el colegio, en la información,
a cubrirme lo que a mí me suponía Las clases particulares. las clases particulares. Entonces yo dejé de dar clases particulares y para mí era cambiar el chip. Cambiar completamente. Cambiar completamente el chip. Decías, Fierros, siempre en ese fútbol de tercera, de segunda B. Bueno, eso también es fútbol. Quiero decir, no solamente. Para fútbol, mí no es también es fútbol, sino que es el fútbol. Es el fútbol, eso es. Es el fútbol en estado puro, es el fútbol que me gusta a mí. Sí. Yo hay veces que están televisando el Madrid o el Barcelona y a lo mejor estoy haciendo el Mosconia Universidad, por ejemplo, Uni, de preferente. Claro. O el otro día estaba haciendo todavía la Fresneda Siero, o la Fresneda Uni, o Claro. eso. Y yo lo paso ¿Qué bien. ¿Qué supuso para la tercera división, como división de fútbol, qué supuso la llegada del Oviedo? Aquel año que el Real Oviedo, o aquellos años que el Real Oviedo, bueno, pues cae en la tercera división. Bueno, porque yo creo que mucha gente descubrió de repente la tercera división. Sí, claro que fue así. Fue pasar de tener 100 espectadores a encontrarte un día en el campo con 1.200 o con 2.000 espectadores. Y por ponerte un ejemplo, hace unos días todavía hice un partido, el Mosconia contra el Sporting C, en la que se llama ahora Primera Astur Fútbol. Tenemos que ponernos, adaptarnos también a las nuevas denominaciones. Sí, pues, y había 1.000 espectadores, y había muchos niños, y a mí me llamó la atención mucho, y publiqué fotos en Facebook y tal, diciendo que Grau, que volvía a vivir el fútbol y demás. Pues con el Oviedo. Entonces me puso un comentario, dice, bueno, y eso lo vi yo en tercera división con el Oviedo, cuando iba al Oviedo a algún sitio. Dije, sí, pero estás hablando del Oviedo y me estás hablando de la tercera división. Claro. No me estás hablando de la Primera Astur Fútbol, y que es el Mosconia de Grau contra el Sporting C. Sí. Que los filiales además nunca llevan gente a los campos, nada más que van los padres. Los familiares, sí. Los familiares. Bueno, pues supuso mucho para la tercera división. Yo creo que se estancó mucho de hace unos años a esta parte también, y que el reducirla, cuando se redujo a 16 equipos, yo una vez aquí, como colaborador vuestro, lo dije, a mí me parecía demencial aquello, 16, terminar la competición el 23 de abril, se había acabado y tal. Gracias a Dios ahora lo subieron a 18. Pero a mí la reestructuración que menos me gustó fue esta que hicieron ahora, que nos metieron ahí, nos engañaron totalmente, porque la tercera división antes era la cuarta categoría, ahora es la quinta. Claro, ahora dice la segunda REF, la segunda Real Federación Española de Fútbol. Resulta que antes dice, era la segunda B. No, la segunda B de antes era la primera la primera REF ahora. Y tal. Entonces, y además es que es demencial que hayan hecho 5 grupos de 18 equipos y que cuando eran 20 en la segunda B bajaban 4 y ahora son 18 y bajan 5. Y además uno igual promociona para descender. Entonces, ¿qué pasa? Que baja la tercera parte, puede bajar la tercera parte de los equipos. La tercera parte, tranquilamente. Y encima va a pasar lo que va a pasar este año, va a pasar muchas veces lo que va a pasar este año. Que 1 o 2 asturianos se van a caer, entonces van a arrastrar en todas las categorías descensos en todo. A mí me parece que está mal estructurado. ¿Qué queda qué queda en tercera división de aquellos años del Oviedo? ¿Ha vuelto a ser lo que era la tercera de toda la vida? ¿O aquel paso del Oviedo cambió para siempre la tercera asturiana? No, hubo una temporada que estuvo muy viva, pero ahora, quitando 4 o 5 sitios, campos, sigue la gente yendo mucho al fútbol. En Mareo va mucha gente al fútbol, el Sporting C. En Llanera va bastante gente al fútbol. El caudal se vino a menos y se redujo a menos de la mitad la gente que va al fútbol. Pero hay campos como el de Santianes, el del Colunga o el del Barcia, que subió este año, que subió la temporada pasada y ya bajó esta. No van 100 personas. No van 100. Mal negocio. No pasa como en las categorías inferiores de alevines o infantiles o esa, que como van padres, madres y algún tío y el primo y no sé quién y el hermano y tal, todavía ves gente en los campos de fútbol. Pero... Y para el trabajo de los fotógrafos, en este caso, como fue el tuyo, Fierros, ¿qué supuso el paso de las cámaras analógicas a la cámara digital? Bueno, pues fue un cambio muy grande, para bien,
porque a mí me gustaba mucho trabajar antes con el carrete de toda la vida, porque me gustaba mucho meterme en el laboratorio y hacer muchas cosas, y tapar aquí, ver en el otro lado, y a esta cortar, y otro lado. Pero esto, la inmediatez es tremenda. Ahora haces una foto incluso con el móvil y inmediatamente la mandas a donde quieras. Claro. Y ahora hay hasta unos aparatitos pequeñitos que metes allí la tarjeta, la pones en el móvil y la descargas toda y la puedes mandar inmediatamente. Antes que inmediatamente, creo. Cuando yo fui alguna vez en el periódico, me tocó viajar, a lo mejor hacer algún partido fuera, tenías que revelar en un cuarto de baño, tapando todas las rendijas y apagando todas las luces y llevándote una bombilla roja para que no sé qué y tal, llevando los ácidos por aquí, los otros tal. Y después enviarlo por vía telefónica, que cuando la línea decía, está sucia, rascaba y entonces salía una raya en final y te llamaban por teléfono, que tampoco había móviles. Claro. Te llamaban por teléfono, oye, vuelve a enviarla que salió con todo rayado y tal. Y entonces tardabas muchísimo en mandar 4 o 5 fotos, tardaba más en mandar 4 fotos que mandar ahora 20 y prepararlas. Claro. Entonces, ¿qué fotos icónicas o qué momentos icónicos recuerda? Bueno, a mí me gustó mucho hacer el ascenso del Oviedo en Cádiz. Pues, hice muchos ascensos de equipos que también son fotos bonitas. La llegada, por ejemplo, hace unos años del autobús del Marino en Sestao, fueron fotos bonitas con la afición allí, con las bengalas. La previa del partido del Oviedo aquí contra el Cádiz, también hay fotos muy bonitas hechas por donde se entra para el parking. No sé, me gustan mucho las fotos de barro, cuando los campos están encharcados, embarrados, o recuerdo cosas icónicas, por ejemplo, un partido que se suspendió del Lealtad contra el Tuilla en Las Callejas. Claro, el campo de Las Callejas tienen la banda, pues es cerrado de ladrillo y tal. Y entonces bajaba el agua por la calle y aquello se hizo una piscina, porque entraba por debajo del portón que tienen para abrir, para cuando tienen que segar y que tienen que hacer algo en el campo, pues hay un portón allí. Y entonces entraba el agua por debajo y se hizo una piscina. A mí me sacaron a hombros, a mí del campo de fútbol. Y la gente, tuvieron que llegar bomberos, policía, Guardia Civil, para sacar a la gente que estaba en la grada. Yo creo que mandé alguna foto, ahora que me pediste algunas fotos y tal, hay una foto que mandé precisamente que está la gente saliendo de la grada y está uno subido encima de la balustrada. Madre mía. Y tal. Recuerdo que a la fisio del Tuilla la sacó a hombros el portero Adrián, tengo la imagen aquí y tal. Y son fotos, bueno, hay una foto que nunca se publicó, que es la foto, la joya de la corona, no la publiqué, que es igual que aquella que sacaron en Marca Butragueño en primera página con sus partes fuera y tal. Pues yo tengo una fotografía de Kili tirando del pantalón a Richard en un langreo caudal y el pobre Richard está pues en cueros en este caso. Entonces, pero hay muchas fotos. Me gustaba mucho hacer las fotos de rugby, porque normalmente en invierno el campo está muy embarrado, ellos con los protectores estos de la boca, las tuchas, meler, todas estas cosas que tal, y es un poco más lento que el fútbol, es más fácil. Y me gustaba mucho ir a hacer la prueba todos los años de San Pedrín de la Cueva de motocross. Porque también los saltos son bonitos y el rebufo de las motos, como riegan y todo aquello, pues son muy bonitos. Hice muchas fotos de piragüismo. También me hicieron una foto icónica en el Sella, en una salida del Sella, que yo estaba haciendo fotos en la mitad del río, y entonces hay una toma desde atrás que se ve de espalda haciendo las fotos en la salida. Hay un libro en el que sale esa foto, un libro sobre el descenso, y está esa fotografía. Son muchos años. Yo, al principio empecé haciendo las fotos a esos equipos que cuando yo entrenaba al Santo Domingo Alevín, la fotografía fui un poco autodidacta y después me enseñó mucho Arrieta, un fotógrafo que había aquí al lado en Martínez Vigil, ya era mayor, y yo traía ahí las fotos a revelar y le compraba a él los rollos, vendía los rollos, y le compraba los rollos y entonces él, cuando tenía tiempo, me decía, ven para acá. Mira, aquí hay mucha exposición, aquí hay poca exposición, tal, procura, me hizo una chuleta a cuánto tenía que disparar, si hace sol, si no sé qué.
Al hilo de eso, me decía algún compañero tuyo, Fierros, de los fotógrafos que cubren habitualmente el fútbol, me decía en una ocasión, me decía, cuando las cámaras eran de carrete, claro, pescar, por ejemplo, el cabezazo en un córner que supone el gol es muy difícil. Dice, ahora con las digitales das y te saca toda una ráfaga. Yo normalmente, para no trabajar después tanto, no suelo tirar ráfagas más de 2. Yo nunca. Tengo bastante precisión a la hora de enfocar en ese aspecto. Pero a mí me costó adaptarme a la cámara digital porque las primeras cámaras digitales que salieron eran un poquitín de efecto retardado. Es decir, tenías que prever, por ejemplo, si disparabas, ya había salido el balón. Claro. ¿Entiendes? Entonces tenías que disparar un poquitín antes, anticiparte un poquitín a ello. Fue mejorando eso, fue mejorando, en ese aspecto fue mejorando, pero mucho. Al margen de fotos, al margen de hacer fotos, conociste personas y conociste jugadores. ¿Qué jugador, si recuerdas ahora, pensaste, pensaste, este chaval va a llegar y sin embargo se quedó por diferentes motivos? Porque dices, oye, no sé si por condición física, por mala cabeza, o por otras cosas. Muchos jugadores. Yo vi que Evia tenía madera, que iba a llegar, y yo creí que llegó a jugar en el Oviedo en segunda, estuvo en el Deportivo de La Coruña también un año cedido y tal, pero ahí es una persona excelente, pero la cabeza, lo justo, Yo, para que le dejasen jugar al fútbol, tenía que ir a darle clase particular a casa, porque si no, no lo dejaban jugar. Claro. Y como él siempre que me ve me dice, calla, que no me aprobabas nunca y tal. Y dije yo, es que tú suspendías hasta el recreo, hombre, suspendías hasta el recreo. Pero sí hubo muchos jugadores. Es que es muy difícil. Sí. Hay unas estadísticas por ahí de cuántos jugadores salen. Sí, cuántos llegan, ¿verdad? ¿Cuántos llegan al sitio? No cuántos empiezan. Pero yo creo que de cada 100.000 que empiezan, se cuentan con los dedos de una mano, los que llegan a jugar en la máxima categoría. Y cada vez es más difícil también en España, porque cada vez hay más extranjeros y cada vez le cuesta más a la selección hacer un equipo. Así es. Porque está visto porque encima los españoles salieron a jugar fuera, entonces tampoco tienes esa inmediatez de las noticias de ellos. Pero sí hubo muchos jugadores. Yo, claro, vi jugar a Mata de pequeño y era muy bueno. Vi jugar a Santi Cazorla. Yo recuerdo de Santi Cazorla, recuerdo un partido con la selección asturiana en Badajoz contra Galicia, que en esos partidos de selecciones siempre hay muchos ojeadores de clubs y siempre hay muchos intermediarios boquiabiertos. ¿Quién es este? ¿De dónde salió? No sé qué. Sin embargo, porque pequeño el Oviedo lo mandó de juveniles a jugar a él y a Jorge Valiente al Astur, lo cedió al Astur. Allí lo cogió Lobo, el presidente de la federación que entrenaba entonces aquel equipo, dijo, sí, hombre, sí, ¿cómo que no cuentan con él? Que venga para aquí y tal. Entonces, muchos jugadores, la tira de jugadores. ¿Y quién fue la estrella máxima a la que fotografiaste? Yo a estos internacionales asturianos fotografié a todos. Y después a la selección, pues tuve ocasión de hacerlo muchas veces a la selección. Todos los partidos que vino a la selección aquí a Asturias, tanto en el Molinón como el Tartier, los hice entrenamientos con Luis Aragonés en el Regresión, donde está, también te mandé una fotografía, donde está vaya, ahora se me trabó. Había 3 asturianos en la selección cuando vino Luis Aragonés aquí y entrenó en el Regresión. Eran Angulo, era el de Avilés, era Luis García, Luis García que empezó en el Oviedo. El Oviedo, ese sí fue el que hizo una cosa tremenda el Oviedo con él, más que tal. Lo mandó cedido a Labraña. ¿Y Labraña qué hizo? Lo traspasó al Madrid. Claro. Porque las cesiones no existen, y nunca existieron. Claro. Lo traspasó al Madrid. Y después estaba Villa, que era el que estaba echando y tal. Entonces, a todos esos, a Iniesta. Yo a Iniesta lo vi jugar de crío, de chaval. Y te voy a contar una anécdota de Iniesta. Fui con la selección asturiana, que yo iba mucho con las selecciones, sobre todo juveniles, y después con una selección que viajé siempre fue con la de la Copa Regiones UEFA, esta de tercera división. Y viajamos a Cornellá con la selección juvenil y fue mi mujer conmigo. Sí. Y fuimos a ver el partido de Asturias... Cataluña,
Y mi mujer fue con las madres, los jugadores, Sí, con los padres, sí. con todo eso, y yo a lo mío, a hacer el trabajar. fútbol, a hacer la Sí. crónica y todas esas cosas. Y cuando terminó el partido, se acercó mi mujer a mí, me tocó con el codo y dice, qué bien jugaba el 4 de Cataluña. Y era El 4 de Iniesta. Cataluña era Iniesta. Es decir, que no hay que ser muy listo en el fútbol. Claro. Para darse cuenta. Porque mi mujer nunca fue al fútbol, mi mujer Claro. no sé, es una santa porque me aguantó todo Porque te esto aguantó y todo el porque tiempo. cuando yo me casé, Sí. que precisamente en septiembre hará 50 años, Bueno. ella no sabía nada que yo estaba metido en este tema. Claro, Si lo llegas a ver. no lo sé. si lo llegas a ver- Lo llegas a ver. Ahí, Pero efectivamente. vamos, que se les ve de lejos, ¿eh? Claro. Ahora, No, sin hay duda. muchos jugadores que la verdad se creía que iban a llegar. Un jugador que no llegó, yo creo, porque tuvo muy mala suerte, tuvo una lesión de rodilla tremenda, fue Robert, que jugaba entonces en el Vetusta, y era un jugador espectacular, tenía una calidad, y después mira cómo son las cosas. Su hijo mayor, Marcos, jugó en el Sporting y era el mejor cadete que había en Asturias en su época, hoy día ya tiene 30 años, Sí. y resulta que empezó mal, a cojear, a tener problemas en un pie, no sabían lo que tenía, tratándolo de un esguince de no sé qué, no sé cuánto, y tenía un tumor. Vaya. Y terminó jugando, pues sí, jugó en el Caudal, jugó en el Lugones y tal, pero ya otro nivel. ya no, era otro nivel. Fierros, para ir finalizando, ¿confías en volver a hacer fotos en el Tartiere en primera? No, porque Bueno, pues nada, acabamos ya. no te digo porque no vaya a extender el Oviedo, sino porque yo no podré ir a hacer fotos al Tartiere en primera, porque con esto de la Liga de Fútbol Profesional, yo que estoy jubilado, Sí, no podría. no puedo hacer fotos en el Tartiere. Bueno, desde la grada, hombre. Desde la grada podría, Desde la grada. Pero o no. Que hagan, qué sé yo, que hagan un paréntesis. ¿Sabes cuándo fui a hacer fotos otra vez del Oviedo? En Copa, por ejemplo. Ah, claro. En Copa no hay ningún problema. No, en Copa no hay problema. Claro. Sí, es verdad. Y ahí sí, igual en el Molinón que en Oviedo puedo ir a hacer partidos de Copa, pero de Liga no. Sí. De Liga no me dejan. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, me gustaría horrores, no que subiese el Oviedo, sino que subiesen los dos. Es lo que dice también mi mujer, ¿eh? Sí, ¿no? Que esa rivalidad, ¿por qué? Dice, si pueden subir los dos, ¿por qué no van a subir los dos? Sería fenomenal para Asturias, ¿eh? Sí. Fenomenal para Asturias, que estuvieran otra vez los dos equipos en primera división, ¿eh? Claro. Bueno, pues todo esto, ¿por qué entrevistamos hoy a Fierros? Bueno, pues porque en el mes de mayo un grupo de amigos de José Luis Fierros, yo no sé si capitaneados por el Gemelo, bueno, el Gemelo empezó a moverlo. Y después, claro, se puso en contacto con una gente que me conoce, que yo trabajé con ellos también en otros homenajes y cosas de esas, y entonces están moviendo por ahí un homenaje que, bueno, no sé, me hace ilusión, claro. ¿Por qué no? Me hizo una ilusión tremenda que, por ejemplo, va a hacer 12 años la Federación Asturiana de Fútbol, al frente de la cual estaba entonces Massimino Martínez, del cual soy muy amigo y que estuve muy preocupado por el estado de salud de él y tal, y demás, me concedieron la insignia de oro de la Federación, la que traigo puesta. Ahí está. Y la luzco con muchísimo orgullo. Claro. Me hizo mucha ilusión que hace 2 años el Centro Asturiano me diese un galardón por amor al deporte. Sí. Hubo muchos equipos, ya el primero, el pionero de ellos, fue el Siero, ya cuando jugaban el Luis Miranda, que en un partido contra el Marino, además se puso el presidente en contacto con el Marino, y el Marino también me entregó una placa, y hace también unos años, siendo Agustín Caunedo, alcalde de Oviedo, también me dieron una placa por la promoción del deporte base en Oviedo. Y bueno. Pues decíamos que un grupo de amigos, capitaneados en parte por el Gemelo, bueno, pues decidió poner en marcha un homenaje a José Luis Fierros, un homenaje que tendrá lugar en el mes de mayo y, bueno, pues tendrá un acto central, tendrá también, bueno, pues una exposición. No vamos de sus fotos más icónicas, no vamos a desvelar más detalles, porque cuando se acerque esa fecha, Fierros, sí te voy a pedir que vuelvas a estar con nosotros, si no es en este programa será en aquel otro, cuando quieras. Y entonces podamos, bueno, pues hablar un poquito más. Siempre me gustó colaborar con todos en el fútbol. Y te digo que colaboré hasta el comercio de la Nueva España, cada vez que me pidieron alguna foto o alguna cosa, siempre colaboré, y con la Boda Vilés, es decir, que colaboré en Asturias prácticamente con todos los medios. Y en ese caso, Nueva España, Comercio y Boda Vilés desinteresadamente. Nunca cobré una peseta, Una peseta de ellos. De todo ello. Madre mía. Bueno.
Pues Fierros, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Bueno, pues ya conocen un poquito más de cerca al que ha sido nuestro protagonista de hoy. Nos vamos la próxima semana. Volveremos con más información, con más protagonistas, ya sea un equipo, ya sea un deportista. Gracias por su atención y muy buenas noches.